Buenas a todos, la obra de hoy es Star Ronnie, esta la encontré en Faneo. Comencemos. La obra nos narra una triste situación de una dama llamada Ayame Oni, la cual fue una samurái por lo que podemos ver, o cuando menos una guerrera, la cual se nos informa creció y vivió en un periodo muy hostil, lleno de violencia, y aunque hizo todo lo posible para sobrevivir, lamentablemente no pudo lograrlo, llegando así su prematura partida de este mundo. Se nos sigue contando que en un futuro distante y a pesar de no ser legal, un grupo de misteriosas personas decidieron darle una segunda oportunidad para vivir, clonándola, aunque no explican aquí de dónde sacaron el material genético para el mismo, pero supongo que se comentará en algún punto más adelante. Nos vamos a lo que parecen ser las afueras de la ciudad Domo, que es mencionada por Keji, sí, yo y mi problema eterno con estos nombres, el cual se encuentra pescando junto a su padre, quien apenas luce mayor, pero bueno, a veces pasa así la genética. El asunto es que mientras están ahí, el padre se ve tranquilo, el hijo está como medio aburrido, supongo que no habrá pescado absolutamente nada. El chico nos comenta que lo que tiene su padre en la cabeza es un recuerdo de guerra, así que podemos asumir que no fue hace demasiado, ya que no se menciona que le pertenezca a alguien más como un abuelo o algo. Y también nos dice que la criaturita en el hombro es una mascota llamada Pelos, no indica qué tipo de animal es, y parece un alienígena. Bueno, el padre se ve bastante despreocupado y quizás sea por eso que su hijo lo considere un irresponsable. Quizá más adelante nos comenten por qué este asunto. Quizá para intentar animarlo le comenta que ha escuchado que cerca hay un laboratorio oculto de clonación, a lo que Kenji no le cree, golpea el suelo y en eso este mismo se desploma. Quizá era la primera vez que andaban por ahí, ya que muy casual que cayeran en el susodicho lugar, pero de estas casualidades viven las historias, ¿cierto? Obviamente, cuando se reponen quedan muy intrigados por lo que están viendo y no entienden del todo lo que ocurre y creo que la respuesta del papá al señalar que es una niña lo que están viendo no era la respuesta deseada por su hijo, aunque no sea errada. Bueno, sí, se acaban de encontrar al clon que vimos anteriormente en la cápsula o no sé cómo llamar a ese aparato. En eso, debido al derrumbe, se daña el oxígeno, lo que hace que vean que se está asfixiando. El padre es un maestro de kendo, por lo que mencionó el hijo en la primera parte, y actúa de manera muy rápida para destruir el vidrio y de esta manera sacar a la jovencita de esa situación. Bueno, ella despierta y ven que se encuentra bien, parecen estar contentos cuando ella sujeta uno de las piezas del casco, lo que sea que él tiene en la cabeza y por lo que indica lo lastima, así que no sé si lo tiene unido al cráneo o si simplemente lo tomó con fuerza y le jaló el cabello, lo cual parece desagradar al hijo. El papá de hecho se la quita y le dice que juegue con el hijo como si nada, lo cual a este pues no le resulta muy gracioso. Está medio amargadito el chico y la conducta del papá no ayuda. Podemos ver que el clon solo se ríe y dice Kia, lo cual no parece pues que tenga la capacidad de hablar. De hecho casi diría que actúa como un bebé. No está precisamente erguida y más adelante vemos que está usando al pobre pelado como apoyo para estar ya saben, de pie. Por su parte, la mascota Pelos encuentra unos documentos que le pasa al padre, mientras este no parece llevarse mejor con la niña que acaban de encontrar. El chico solo quiere salir de ahí, le pregunta a su padre cómo y podemos ver que el método que utilizó pues no, como que no se veía muy ortodoxo, solo lo lanzó al aire. Y bueno, el chico está molesto, el papá está contento, lo quiere mucho.
Podemos notar que Ayame señala las cosas y la llama por su nombre. El padre se lo toma con calma. El pelo obviamente está molesto, como así que se llama Ayame. A lo que éste le muestra el expediente que le pasó a su mascota, en la cual se comentan dos cosas: su nombre y que estuvo ahí 11 años. Bastante interesante. Bien, después de lo que supongo fue recuperar el aliento, los vemos haciendo una fogatita y el padre le comenta al hijo que efectivamente ella es un clon y que puede identificarlo por un lunar que tiene en la muñeca o tiene en ambas muñecas. Mientras ella está tranquilita comiéndose unos malvaviscos o intentando adivinar cómo se cocinan, el padre nos explica dos cosas, además de como ya se había comentado anteriormente, la clonación está prohibida, según el padre, tanto por el gobierno como por la iglesia. Y hay 50 años de cárcel si no se le denuncia. Por supuesto, el muchacho quiere denunciarlo inmediatamente, pero el padre, llorosos, sollozos, dice que se la quiere quedar. A lo que el hijo le dice que ya tiene mascota. Y creo que ya empieza a entender por qué lo llamé responsable. En eso, Ayane se puso a curiosear encontrando una katana, lo que el padre se emociona mucho e incluso le sugiere que él mismo puede enseñarle en su dojo a utilizarla correctamente. Claro que iniciando con la de bambú como cualquier principiante. Y también hace mención de que ella tiene acento japonés, lo que da a entender de que él no es precisamente japonés, o no sé qué clase de comentario fue ese. O sea, estoy entendiendo que ella está hablando en japonés, pero por los nombres del hijo y el padre, también se puede asumir que ellos son asiáticos, aunque no necesariamente por eso japoneses. No sé mucho del tema. En todo caso, el padre le dice que cuando lleguen a la casa, él le va a enseñar a utilizar la espada, pero que mientras tanto puede jugar con una ramita que está ahí con su hijo, el cual pues sigue sin verse muy contento con esta nueva miembro no muy querido de la familia que quizá ya no soporta. Puede que sea por temas de la edad. Lo cierto es que la tranquilidad se acaba cuando el padre nota ciertos ruidos. Un grupo de los encapuchados de antes llega con claras intenciones de, digamos, recuperar, porque pues son los que la crearon, a la chica, o asumo yo que son los mismos por la ropa. Obviamente estas personas no lo saben, así que el padre intenta defenderse, pero uno de ellos está amenazando a su hijo con hacerle daño, así que a tener cuidado con eso. Estos, quién sabe por qué, se identifican, tras que el señor les pregunte quiénes son, como los guardianes del laboratorio en el que cayeron, aunque él dice que lo invadieron, pero bueno, tecnicismos. Uno de ellos dice que son el equipo G30 y bueno, se ven bastante hostiles. Bueno, el padre escucha mal o simplemente se toma todo a broma y les hace un comentario sobre gel para cabello. Parece que hay una marca que coincide. Ay, Dios mío. Bueno, el pequeño impasse preguntan, bueno, ¿y si eran guardianes porque no estaban en el laboratorio? Y según todos los demás, su líder les hizo ir por cervezas y por eso no estaban custodiando el sitio. Ay, ay, ay. ¿Que no saben que no deben tomar en horas laborales? Bueno, el sujeto insiste en que estaba en todo su derecho y que se van a llevar a la niña. El padre insiste en que eso no va a pasar, colocándose en posición de combate. Y estos personajes que pasan de estar muy tranquilos a muy serios dependiendo de la circunstancia, no son estrictamente malos, pero si no se les maneja apropiadamente, o sea, no se les dosifica, pueden llegar a ser bastante molestos. Todo por mi parte, chao.